Isaías 54 del 2 al 10 dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Aquí el Señor le está diciendo a su pueblo que se extendiera, que ensanchara las estacas y las cortinas de sus habitaciones y que no fuera escasa. Y estoy tratando el tema no te limites, porque muchas de las cosas que no podemos alcanzar en el Señor es porque nos hemos impuesto límites, y esos límites están impuestos en nuestra mente, algunos por la religión, otros por la crianza que nos dieron, una crianza limitante donde nos enseñaron a depender de nuestros recursos y a no depender de la fe, porque la fe no depende de nuestros recursos, sino que depende de cuánto podamos creer. Y aquí el Señor le dice en Isaías: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones. ¿Por qué el Señor le dice esta palabra a su pueblo? En aquel tiempo habitaban en tiendas, en casas de campañas. Y el Señor le está diciendo: ensancha el sitio de tu tienda. Dios le estaba hablando que ellos eran estériles, pero que se iban a multiplicar. Y una de las cosas que Dios te pide para poder darte más es que amplíes la capacidad de recibir. Y Él le dice aquí: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas. Las casas de campañas estaban formadas por cortinas y estaban amarradas al suelo con estacas. Y el Señor le está diciendo: refuerza las estacas, porque vas a tener que poner más cortinas, porque si quieres multiplicarte vas a tener que ensanchar el sitio de tu tienda. Antes de Dios darte cualquier cosa, cualquier bendición, lo primero que hace es que te pide que expandas tu capacidad. A mayor capacidad, mayor bendición de Dios puedes recibir. Entonces Dios le dice: no seas escasa. Muchas veces vamos delante de Dios con una petición y somos escasos. Dios le estaba diciendo: no seas poquita, no pongas pocas cortinas y no refuerces poco las estacas, porque te vas a extender y te vas a extender hasta donde tú puedas extender la capacidad de recibir que tienes. Es por eso que nunca puedes ir delante de Dios con pocas vasijas. Por eso el profeta Eliseo le dijo a la viuda: busca vasijas prestadas, no pocas. ¿De quién dependía la multitud de la riqueza que iba a tener esa mujer? Dependía de la cantidad de vasijas que ella buscara, porque el aceite no iba a parar mientras ella tuviese vasija. Pero cuando se acabaron las vasijas o la capacidad de recibir más, entonces el aceite se detuvo. Y esto quiero que lo tengas en cuenta. Si estás en una casa y le estás pidiendo a Dios una casa, una mejor casa, y te estás quejando porque tienes que limpiar 2 habitaciones, pues Dios no te va a dar una casa con 4 habitaciones. Sin embargo, si tú le estás pidiendo a Dios una casa y le estás diciendo: Señor, gracias por esta casa, puedo limpiar perfectamente estas habitaciones, estoy agradecido, pero ya no quepo aquí, necesito más espacio. Le estás demostrando a Dios que puedes ampliar tu capacidad y que puedes con lo que tienes, y que Dios te va a dar más. Así que tenemos que expandir, ensanchar nuestra mente y nuestro corazón para creer lo que Dios puede darnos. Y Dios le dice aquí: no te limites, ensancha el sitio de tu tienda. Refuerza tus estacas, aumenta la capacidad de recibir, quita el límite. Y es la palabra que quiero transferir a tu espíritu: quita el límite. Le has puesto límite a tu fe. La religión te pone límites, te dice: no puedes creer más de ahí, esto no puede suceder, esto es imposible. Quita el límite y comienza a creer sin límites. Cuando comenzamos a creer sin ponerle a Dios un límite, entonces Dios puede ir más allá de lo que nosotros podemos entender. Es por eso siempre le hago esto al Señor: tiendo a pedir grande, en grande, siempre pido en grande. Y le digo al Señor: pero no te limites, sorpréndeme. Por si acaso no te pedí bastante grande, quiero que me sorprendas más allá de lo que yo pedí. Entonces quiero que entiendas esto: Dios no tiene límites y Él no quiere que te limites. Él le está diciendo a su pueblo aquí: ensánchate.
Y hay gente que le está diciendo a Dios, yo quiero más. Sí, pero no te estás ensanchando. Y esto quiero compartirlo contigo. Primero hacemos espacio para lo que Dios quiere darnos. Hay gente que le están diciendo al Señor, yo quiero que tú me permitas tener algo simple, unos muebles nuevos, pero tienes el mueble viejo ahí ocupando el espacio, no te cabe nada donde estás. Entonces no estás haciendo espacio para lo nuevo. Dios le dice a su pueblo, amplía las habitaciones porque eres estéril, le estás pidiendo multiplicación, pero tu habitación es demasiado estrecha. Ahí no cabe multiplicación y no lo voy a mandar para que estén en la calle. Primero tienes que preparar lugar. Y es ahí donde en una ocasión nosotros comenzamos a creer hace un tiempo cuando no teníamos vehículo, teníamos un motor y comenzamos a creer que Dios nos daba un vehículo. Comenzamos a buscar casa y la única condición que poníamos prácticamente a la casa era que tuviera marquesina. Y la persona, o parqueo, a la persona que no entiende lo que es marquesina, un parqueo, que tuviera parqueo. Y las personas nos decían, ¿ustedes tienen vehículo? No, no tenemos vehículo. ¿Y para qué quieren el parqueo? Bueno, necesitamos el parqueo porque le estamos pidiendo a Dios un vehículo y si Él no ve el parqueo, si no le hacemos espacio, pues Él va a entender que no tenemos la capacidad para tenerlo. Y nos mudamos y pagamos por una casa durante 4 años con parqueo. Después de ahí buscamos otra casa y como seguíamos creyendo, le decía, mi vida, la casa tiene que tener parqueo. Llegábamos, la casa era hermosa, pero si no tenía parqueo, ahí no nos íbamos a mudar. Entonces nos mudamos en una siguiente casa también con parqueo. Y alguien nos dijo, ustedes no pueden estar pagando una casa con parqueo, salen más cara la casa con parqueo que sin parqueo y como ustedes no tienen vehículo, no deben pagar por una casa con parqueo si no van a parquear nada en esa marquesina. Y yo le decía, no, lo que pasa es que todos los días yo salgo y yo veo mi vehículo ahí parqueado, aunque no esté ahí, porque yo estoy creyendo que está ahí. Y si yo estoy creyendo que lo tengo, entonces debo tener el espacio donde parquearlo. No sé si me explico, no puedes poner algo que tú crees sobre la nada. Yo creo que está ahí y por eso el parqueo está disponible porque mi vehículo está ahí, aunque no lo esté. Y así funciona la fe. Hacemos espacio. Y yo quiero que comiences a creer. Hay personas que quieren casarse y están orando al Señor, pero no han hecho nada, no han hecho un accionar en fe. No, en una ocasión estaba hablando con una persona y estábamos planeando antes de casarnos. Yo recuerdo que yo fui con una compañera a medirme un vestido. No tenía la persona con la que me iba a casar, no tenía fecha para boda. Yo fui, me medí mi vestido de boda, verifiqué mis anillos, tenía todo calculado lo que se iba a gastar en la boda y la persona me decía, ¿y el novio? ¿Y cuándo es la boda? No había novio y no había fecha de bodas, pero ya yo estaba creyéndolo. Y la otra que andaba conmigo, que también era soltera, dijo, pues yo también me voy a medir mi vestido, voy a ver cuánto cuesta esto. Y estábamos planeando. ¿Por qué? Porque cuando tú estás seguro de que algo viene, tú te preparas para recibirlo. No puedes decir que estás seguro de que algo viene y estás así. Ay, sí lo estoy esperando y no me preparé. Ay, me agarró de sorpresa. Pues no estabas tan seguro de que venía. Porque cuando tú estás seguro que para tu casa viene visita, tú arreglas la casa. Cuando tú estás seguro que lo que le estás creyendo a Dios viene de camino, pues te preparas para recibirlo, das los pasos. Igualmente varones que están orando por una esposa y de repente quieren que aparezca y tú le preguntas, ¿tienes el dinero ahorrado para la boda? No. ¿Compraste traste? No. ¿Tienes el anillo mirado? No. Ah, pues no estás tan seguro que viene. Cuando estamos seguros, no nos limitamos, sino que abrimos espacio para lo nuevo que Dios va a traer. Entonces, eso quiero que lo notes. Dios le dice, no seas escasa. Le está diciendo, no te vayas a extender un poquito. Si te vas a extender, extiéndete a lo largo, porque yo te estoy diciendo que te voy a multiplicar. Y esto es algo que quiero que lo entiendas. Dios no desparrama. Si no abres espacio en tu mente y en tu corazón para lo nuevo de Dios, no va a llegar para ti. Tienes que hacer espacio para lo que quieres. Tienes que hacer espacio para lo que Dios ya te va a dar. Tienes que prepararte. Cuando Dios te da una palabra, te está diciendo lo voy a hacer y tú tienes que no limitarte y creerle a Dios, porque cuando Dios dice que lo va a hacer, pero tienes que prepararte para recibirlo y no limitarte, no te limites. Aquí vemos cómo Dios habla y Dios dice, ensánchate, ensánchate. Y quiero que busques el límite que tienes, ensánchate.
Créele a Dios, ensánchate. Que estás creyendo que vas a hacer algo y que el proyecto es muy grande, no tiene los recursos. Ensánchate, cree en grande, confía en grande, prepárate en grande, haz espacio para lo nuevo que viene. He aprendido que cuando quiero algo de Dios debo hacer espacio. Hay gente que quiere ropa, necesita ropa y tiene el closet lleno de trapos, no se desprende de los trapos, pero quiere ropa. Haz espacio, saca todos los trapos, saca todo lo que no sirve y le di, mira, Señor, en mi closet hay espacio, está vacío, porque Dios no echa donde todo está lleno. Dios echa donde hay espacio, donde hay espacio. Entonces, quiero que entiendas esto. Haz espacio para lo que Dios quiere darte. Haz espacio. Hay gente que le está diciendo a Dios, yo quiero que tú me des todos los trastes y que sean grandes, y están viviendo en un cuartito de este tamaño y Dios está mirando y diciendo, o sea, que quieres que yo te dé cosas grandes para meterlo ahí donde lo vas a entrar. No tienes capacidad para manejarlo. No tienes espacio para manejarlo. Ahora, cuando tú le presentas a Dios una gran vasija, yo no sé si usted sabía que si alguien va donde usted para que usted le eche comida y lleva una cantina de este tamaño, usted mira la cantina y usted no se atreve a echarle una cucharada de arroz. ¿Sabe por qué? Porque la cucharada se va a perder dentro de esa cantina. Pero si viene con una cosita pequeña, usted le echa una cucharada y se le rebosa. Entonces, el que va con la cantina grande logra que usted le eche muchas cucharadas para que por lo menos se vea algo en el fondo. Pero el que viene con la cantinita se lleva una cucharada porque ya se le llenó. Entonces, si Dios quiere bendecirte, tú tienes que abrir espacio. Abrir espacio. En una ocasión, saqué todo lo que no servía de mi casa. Estaba en un proceso difícil. Arranqué, le dije a la estufa, te vas para afuera que no sirves. La lancé para afuera. Los zapatos que estaban todos rotos en esa etapa de proceso, lo lancé para afuera. 2 sillas y una mesa de comedor que estaba comida por la calcoma. Le dije, te me vas para afuera que no quiero miseria en mi casa. Y declaro que Dios comienza a proveer. Mire, y no pasaron 2 semanas sin que Dios comenzara a tocar y mandar gente. Y gente llegaba ya. Aquí me mandó Dios con un juego de comedor nuevo. Aquí me mandó el Señor con este mueble nuevo, y comenzó a llegar ropa nueva, zapatos nuevos, todo nuevo. Pero mientras yo tenía la casa llena de corotos, no llegó nada. Es que no tenía espacio para lo nuevo. No te limites, te dice el Señor. No te limites. Si le estás creyendo a Dios que la iglesia va a crecer y se va a multiplicar y tienes un cuartito que caben 10 personas, pues no va a haber multiplicación. Ahí no tienes espacio. No estás preparado. No le estás creyendo a Dios del todo de que se va a ampliar eso, porque cuando Dios decide multiplicar, lo hacen grande. Entonces, si yo estoy en un lugarcito así diciéndole a Dios, trae multitud, y Dios va a decir, ¿qué multitud? Para eso multitud serían 8, con 8 está lleno, entonces ya 8 son multitud. Pero cuando le decimos a Dios, mira, nos vamos a colocar aquí, el lugar es amplio, llena esta vasija, entonces la vasija será llena. No te limites en creerle a Dios. No te limites en expandirte. Dios le dice al pueblo, refuerza tus estacas, refuerza tus fundamentos, pon muchas cortinas, y después le da el consejo y le dice, no seas escasa. En otras palabras, no pidas poco, no busques poco, no aspires a poco, porque tú tienes un Dios demasiado grande. Hay personas que le están diciendo al Señor, y esto quiero que lo tomes de consejo. En una ocasión se lo enseñé a alguien que vino acá a casa. En una ocasión estábamos pasando por un proceso muy difícil económico, y yo recuerdo que mi esposo y yo nos sentamos y descargamos un cheque de internet, un cheque, y le pusimos el nombre mío al cheque, una página que descargamos de internet, y le pusimos el nombre de él al otro cheque, y le pusimos la cifra que le estábamos pidiendo a Dios que quería que fuera nuestro ingreso mensual. Cuando ponemos ese cheque, lo pegamos en la pared y le dijimos al Señor, mira, ese es el ingreso que queremos todos los meses. Nos lanzamos de alto, era tirarse de alto, porque eso era, ay Dios mío, cuánto. Pero llegó un momento, pasado poquito tiempo, en que ya estábamos a ese volumen, y yo le dije, ahora tenemos que cambiar la cifra, porque si vas a ir delante del rey con una petición, no vaya a pedir un bolón, es que el rey de toda la tierra tiene demasiado para ti. Dios le dijo, oiga, Dios le aconseja a su pueblo, no seas escaso. Escaso quiere decir no seas poquito al pedir. Si vas a venir delante de mí, como dice la palabra, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Si vas a venir delante de mí, pues ven pidiendo en grande. Y cuando pedimos en grande, entonces Dios entiende que nosotros confiamos de que Él es poderoso para hacer mucho, porque nuestro Dios no es un Dios poquito, ni es un Dios escaso. Observe
que cuando Jesús va a multiplicar los panes y los peces, no multiplicó panes y peces para 5,000 hombres y las mujeres que habían, multiplicó hasta que sobró y sobraron 12 canastas llenas. Siempre en la multiplicación que él hacía sobraba. Y usted dirá, pero sería bastante para darle a la gente que estaba ahí que se llenaran y estaba bien. No tenía que sobrar. Cuando mandó codornices para el pueblo de Israel, lo hizo en tal magnitud que las codornices, dice que el que menos recogió 10 montones, y eran miles de millones de hombres que habían ahí, alrededor de 500,000 y pico cuando iniciaron, y se multiplicaron muchísimo en medio del desierto. Y cuando descendía maná, era tanto que cubría toda la tierra y se derretía al salir el sol, de manera que Dios no mandó escasamente lo que se iban a comer, sino que trajo multiplicación en abundancia. Cuando Dios envía abundancia a Egipto a través de José, que comienzan a almacenar, dice que almacenó trigo que no se podía contar y almacenó alimento que no se podía contar, porque Dios siempre ha sido abundante. Ahora, ¿abundante para qué? Para depositar en la vasija que tienes. Y él está diciendo aquí, preséntame una vasija grande. Si me presentas una vasija pequeña, pues vas a ir a la fila, te van a echar en la vasija que lleves. Amplía el límite de capacidad de resistencia que tienes y Dios te va a dar más. Demuéstrale a Dios que puedes con más y te va a dar más. Pero hablaba con alguien, en una ocasión le estaba pidiendo a Dios una hija. Y la persona tenía ya un bebé y la persona se estaba volviendo loca con ese bebé. Decía que yo no puedo con ese bebé, demasiado travieso, demasiado complicado. Y yo sé que no he podido tener más hijos, pero yo quiero otro. Y digo, se está muriendo con esta. Y le está pidiendo a Dios que haga un milagro para darle otra, porque las mujeres que paren, pues paren. Pero la que necesita un milagro, Dios va a evaluar si tiene capacidad para con el que tiene, y si no puede con el que tiene, pues Dios no va a hacer un milagro para desparramar ahí, porque Dios siempre está evaluando la capacidad que tenemos de recibir. Ahora, si yo le demuestro a Dios que puedo con lo que tengo, Él me da más, y Dios le está diciendo aquí, no te limites, no seas escasa, porque Él no tenía límites para multiplicar, pero el límite lo ponemos nosotros con la vasija que presentamos. La viuda determinó la cantidad de aceite que ella iba a recibir. Mientras hubo vasija, había aceite. Si los muchachos se hubieran mantenido cargando y cargando vasija y los otros cargando y cargando vasija, cuando viene a ver todavía estuviera descendiendo aceite, hasta los nietos, los tataranietos, porque no había un límite del aceite que ella iba a recibir. Simplemente el profeta le dijo, busca vasija prestada, y como le estaba dando una orden de Dios, le dijo, no pocas. Y quiero que grabe esto ahí, no pocas, porque nuestro Dios es un Dios de cosas extraordinarias. Somos nosotros. Si la viuda hubiese buscado 3 vasijas, ¿sabe cuántas vasijas se hubieran llenado de aceite? 3 vasijas. Ella salió de ahí millonaria, negociando con el aceite que quedaba, dependiendo la capacidad de búsqueda que ella tuviera. Si le hubiese traído, bueno, no traje vasija, pero encontré tanques y encontré cardero y ponchera, y sigan trayendo, y llama a los vecinos y reúne el pueblo, cuando viene a ver todavía estuviera descendiendo aceite. Y quiero que entiendas esto. Dios le dice, busca prestadas, no pocas. Y le dice aquí en Isaías a su pueblo, en Isaías 54, del 2 al 10, no seas escasa, extiéndete. Y le estaba hablando de extender su tienda, su casa, su capacidad de recibir. Y él le decía, porque te vas a multiplicar a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones, pero tienes una casita de campaña así y ahí no puedo multiplicar. Entonces Dios le estaba diciendo, extiéndete y no seas escasa. Así que esa es la palabra que el Señor tiene para ti en esta hora. No seas escasa. Si le estás pidiendo a Dios, pídele en grande. Si estás creyéndole a Dios, créele en grande. No le pongas límites a Dios. No te limites. La gente te va a decir, no puedes, no lo vas a lograr, no es para ti. Y tú tienes que sobrepasar los límites que te ha impuesto la religión, que te han impuesto en tu casa, al enseñarte que tú estás limitado por la capacidad que tienes para producir, y no estás limitado por esa capacidad. Estás limitado por la capacidad que tienes de creer y recibir, no por la capacidad que tienes de producir. Porque cuando podemos creer y podemos
creerlo internamente y ampliar la capacidad, Dios es capaz de multiplicar hasta lo poco que podemos producir y transformarlo en mucho y transformarlo en abundancia, porque no dependemos de nuestra condición a la que nos enfrentamos, sino dependemos de la condición en la que creemos. Y yo quiero que te expandas en esta hora y le digas a Dios: lo que vas a hacer conmigo lo vas a hacer en grande, lo que vas a hacer en mi vida lo vas a hacer en grande, lo que vas a hacer en mi familia lo vas a hacer en grande, lo que vas a hacer con mis hijos lo vas a hacer en grande. Quito los límites. La gente te va a hablar de lo natural, te va a decir: lo posible es esto, pero usted no vive por lo posible. Usted vive porque el Dios que hace lo imposible posible está con usted. Las posibilidades, te van a decir, son estas, pero usted no vive por las posibilidades. Usted vive creyéndole al Dios que todo lo hace posible. Y te van a decir: no, es que tú no vas a poder avanzar a esa velocidad, en esa dirección. Es que usted no va a avanzar con su fuerza. Usted va a avanzar con la fuerza del Dios que te está diciendo: no te limites, cree en grande, no pongas límites, porque Dios no lo tiene. No lo tiene. En una ocasión tuve que decirle a alguien que me dijo: eso es imposible. Y le dije: no conozco la palabra imposible porque mi Dios tampoco la conoce. Dios no conoce imposibles. Entonces tenemos que entender que no podemos limitarnos. Y en esta hora yo te invito a que quites el límite. ¿Qué estás pensando? ¿Que vas a vivir todo el tiempo en la situación en que estás porque tus posibilidades no te permiten salir de ahí? Pues permíteme decirte que puedes creer en Dios y creer en grande, y Dios te mostrará sus posibilidades. ¿Y sabes cuáles posibilidades tiene Dios de sacarte de esa situación? Todas las posibilidades. Todas las posibilidades. Así que si tú solo tienes una posibilidad o no tienes ninguna, le sirves al Dios de todas las posibilidades. Dios lo puede hacer posible para ti. Ahora puedes creerlo, puedes expandirte, puedes demostrarle a Dios que tienes la capacidad de no ponerle límites. Entonces Dios lo va a hacer para ti. Dios lo va a hacer. Y es la palabra que tengo para ti. No te limites. Anótalo por ahí. No te limites. Cree en grande, ve hacia lo grande. Tienes un Dios demasiado grande. Eres hijo del dueño de todo lo creado, del Dios más grande que existe. Y ese Dios te está diciendo: no te limites, no seas escasa, no pienses en poco, no creas en poco. Créele a Dios por mucho y Dios va a hacer cosas grandes.